El Santo Grial es uno de los artefactos más legendarios que haya conocido la humanidad. Sin embargo, ¿existe realmente? Y de ser así, ¿dónde está? Creo que lo que tengo es el Santo Grial original, o por lo menos lo que inició la leyenda del Santo Grial. Sin embargo, otros afirman que el Santo Grial es la materialización de una información secreta y poderosa transmitida desde la era de Cristo. Hemos pasado del reino de la hipótesis a lo que es demostrable y comprobable, y ahora tenemos hechos comprobables. Independientemente de lo que sea el Santo Grial, el instinto para buscarlo es poderoso, y en toda Europa hay fascinantes descubrimientos nuevos, pistas nuevas de uno de los rompecabezas más atractivos de la historia. Cazadores de leyendas. Este es Hoxton Park, en el norte de Inglaterra. Sus 40 hectáreas incluyen riscos de arenisca, barrancos profundos y minas de cobre antiguas que supuestamente fueron utilizadas por los romanos hace más de 1500 años. Según algunos, las oscuras cavernas de este parque sirvieron también de escondite temporal de uno de los tesoros más atractivos de la historia: el Santo Grial. A lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido un premio buscado por reyes, caballeros y aventureros. Tocado por un Mesías, algunos afirman que es fuente de la juventud, una copa que garantiza la inmortalidad. No obstante, ¿existe realmente este artefacto sagrado? ¿O es el mito más duradero de la humanidad? Creo que el Grial, y en realidad los Griales, tal como existen en estas diferentes leyendas, son símbolos literarios. Existen en la imaginación de los escritores y lectores que han leído las historias. Una cosa es cierta. Aunque las leyendas del Santo Grial son numerosas, todas apuntan a un comienzo común. Y ese comienzo es una noche hace 2000 años en el corazón del Medio Oriente. La historia es bien conocida por los cristianos de todo el mundo. La noche antes de su crucifixión, Jesús reunió a sus 12 apóstoles para una cena. Al tomar una copa llena de vino, la ofreció a sus discípulos y dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza». El Santo Grial es considerado generalmente como una copa o cáliz. Una copa que tal vez utilizó Jesús en la última cena, o en la que se guardó la sangre que derramó en la cruz, o quizás el mismo cáliz utilizado para ambos propósitos. En el Nuevo Testamento se menciona la copa solo en algunos pasajes. Nada se dice de su legado, su destino final. Sin embargo, en medio de su silencio, la leyenda ha crecido. Estoy seguro de que hay algo que se volvió sagrado como resultado de los hechos de la última cena. No sé si alguien tenga alguna evidencia de si era una vasija pequeña de cerámica o una vasija de metal, o si tenía una forma particular. Una parte de la leyenda se centra en María Magdalena, una mujer cercana a Jesús en sus últimas horas. Algunos afirman que se llevó la copa de Jerusalén al sur de Francia. Otra tradición se centra en un discípulo llamado José de Arimatea, quien también viajó a Occidente, pero su trayecto conduce a Gran Bretaña. Este es el pueblo de Glastonbury, un punto de inicio natural de cualquier búsqueda del Santo Grial en Inglaterra. Cada año, intrigados por su romántica historia, numerosos turistas visitan las ruinas de una de las iglesias más antiguas del mundo, la Abadía de Glastonbury. De acuerdo con la leyenda que data de la Edad Media, José de Arimatea llegó a este lugar con el Santo Grial.
La tradición reza que después de la muerte de Cristo, llegó a este país con otros discípulos y llevaba consigo su cayado, que plantó en la tierra y milagrosamente se convirtió en el espino santo. Florece 2 veces en el año, en Navidad y en Semana Santa. No existe evidencia de la iglesia original de José, pero la leyenda de su visita se volvió popular. Los monjes habían creado un culto a José de Arimatea y eso lo elevó a un nivel de gran importancia. Algunos buscadores de tesoros creen que el Santo Grial permanece enterrado en la abadía de Glastonbury. Cerca del lugar se encuentra otro enlace con el misterio, la legendaria tumba del más famoso buscador del Santo Grial de todos los tiempos, el rey Arturo. Hace aproximadamente 1000 años, una serie de cuentos fantásticos aparecieron en Europa. Conocidos como los romances del Grial, relatan las aventuras del rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. En el legendario Camelot, los caballeros eran buscadores y protectores del Santo Grial. En las historias, el Grial es mágico, poderoso y por siempre difícil de capturar. Puede sanar y proporcionar abundante gozo a los que están en su presencia. Puede nutrir físicamente, pero también espiritualmente. Se supone que los caballeros de la Mesa Redonda, en la época del rey Arturo, pasaron mucho tiempo intentando descubrir dónde estaba y recuperarlo. Esa es una historia. La otra historia es que el Santo Grial es algo espiritual y no tangible. Para la mayoría de los eruditos, las historias del rey Arturo son pura ficción. El Santo Grial es un símbolo, no un objeto real. Un símbolo que cambia de historia en historia. Los romances medievales hablan de griales diferentes. En algunos es una cabeza sobre una bandeja. En otros es una bandeja. En otros es una pieza maravillosa de piedras preciosas o de roca. Y en otros es obviamente un cáliz que tiene una historia muy colorida. Sin embargo, ¿tienen estas historias fantásticas alguna base real? Aunque se cree que la tumba del rey Arturo en la abadía de Glastonbury es un fraude, muchos piensan que algunos hechos reales dieron vida a la leyenda de un gran rey. Parece que el rey Arturo es una figura histórica que vivió aproximadamente en el año 500 después de Cristo. Algunas escrituras británicas se refieren a él como el último guerrero al estilo romano que combatió a los invasores anglosajones que tomaron Inglaterra aproximadamente en el año 500 después de Cristo. Arturo es el grandioso héroe del pueblo. Existe una especie de deseo de que hubiera un Arturo, aun cuando no existiera realmente. Y ese es el punto. Si él no existió, alguien como él ciertamente sí. Graham Phillips es el autor del libro En busca del Santo Grial. Es un conferencista que diserta frecuentemente sobre los misterios no resueltos de la historia. Si Arturo realmente existió, como muchos sostienen, entonces el Santo Grial quizás también existió. Por supuesto, las historias del rey Arturo que mata dragones y rescata a damiselas en peligro obviamente son ficticias. Sin embargo, parece que existe una figura histórica sobre la cual se basan estas leyendas. Me parece fascinante que muy a menudo detrás de ciertos romances medievales existe algo de verdad. Según Graham Phillips, la copa que menciona la leyenda existe. Y lo que es mejor, él sabe dónde está. Es probable descubrir al asesino, el motivo del crimen y el arma homicida. Pero explicar el comportamiento de la víctima es imposible. El próximo miércoles,
Una terrible verdad se oculta bajo indicios invisibles. Solo por The History Channel. En un país con una gran historia criminal, dos hombres ridiculizaron a la seguridad británica. Dos robos estremecieron a todo un reino. Grandes robos en días que sacudieron al mundo. Solo por The History Channel. Con la mejor tecnología de guerra, con el espíritu de un soldado forjado en las trincheras. ¡Ya basta de llenar mi jardín con tus pequeñas minas! ¡Échate y dame 25! ¡Ahora! El entrenamiento apenas comienza. Creo que esto va a tomar algún tiempo. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Mail Call, solo por The History Channel. En Inglaterra, Graham Phillips estudia la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial. Estas historias me han fascinado siempre desde que era estudiante. Pensaba, quizás existan artefactos en el ambiente que esperan ser reencontrados. Su trabajo de detective nos lleva desde la abadía de Glastonbury en dirección norte hasta el condado de Shropshire. Situado en la frontera con Gales, Shropshire es hogar de las ruinas del Whittington Castle. En las historias en las que los caballeros del rey Arturo buscan el Santo Grial, lo encuentran en un lugar llamado White Castle. Ahora bien, el nombre Whittington significa White Town. Al castillo Whittington Castle se le llamaba White Castle en todas las referencias iniciales a él en la Edad Media. Se le llamaba White Castle. Otras referencias iniciales de los caballeros del rey Arturo que buscan el Santo Grial indican que éste se encuentra en las Old Marches, y ese es el nombre del área pantanosa que rodea al Whittington Castle. Al estudiar las leyendas que rodean a Whittington, Graham Phillips hace hincapié en un romance medieval titulado con el nombre de un personaje local llamado Fulke Fitzwarren. Fue escrito aproximadamente en la misma época de las leyendas del rey Arturo. En aproximadamente 1200 después de Cristo surgió una historia romántica que afirma que las personas que vivieron en este castillo, la familia Fitzwarren, y ahí hay una referencia a Fulke Fitzwarren, encontró el Santo Grial. En la historia, Fitzwarren es mostrado como un descendiente directo del rey Arturo y el protector legítimo del Santo Grial. Lo guarda en una capilla pequeña adyacente a su castillo. Luego, en su lecho de muerte, le dice a su familia que esconda de nuevo la copa atesorada. Al igual que las historias basadas en el rey Arturo, el romance de Fulke Fitzwarren podría considerarse fácilmente como fantasía. No obstante, existe una diferencia clave. A diferencia del rey Arturo, cuya existencia es debatible, Fulke Fitzwarren fue un personaje histórico definido que vivió en Whittington. Esta familia, la familia Fitzwarren, siguió viviendo en el Whittington Castle a lo largo de la Edad Media, y esta copa pasó supuestamente de un miembro de la familia a otro. Graham comienza a rastrear el árbol genealógico de la familia.
400 años después, en conexión con otro descendiente llamado Robert Vernon, la copa se menciona una vez más, esta vez en un lugar llamado White Abbey, a solo 10 kilómetros de Whittington. Nuevamente, una ubicación histórica definida. La referencia final surge en la forma de un poema, publicado en 1855 por un descendiente de Fulke Fitzwarren bajo el nombre de Thomas Wright. Esta familia continuó conservando esta copa hasta que el último de ellos decidió, hace aproximadamente 150 años, esconderla. El poema narra la historia de un caballero verde que aparentemente traslada el Santo Grial desde la White Abbey hasta las cercanías del Red Castle. Este es Hoxton Park, en Shropshire, hogar de las ruinas del histórico Red Castle. El poema se acaba abruptamente antes de revelar el lugar exacto de su escondite. Al final de la última página, los números romanos ofrecen una pista enigmática. Al final de la historia deja una serie de números en la última parte del poema. Thomas Wright coloca una serie de números ahí. Graham discute el rompecabezas con amigos y colegas. Creen que los números se refieren a pasajes de la Biblia. Las últimas palabras del poema fueron: las tonadas del pastor guiarán el camino. Sobre ese verso alguien dijo: ¿no era David un pastor? Entonces pensé, por supuesto, las tonadas de los pastores, los salmos. Por cada número romano del poema, Graham selecciona el pasaje correspondiente en los salmos. El primero decía: elevo mis ojos hacia las colinas, y el segundo rezaba: llévame a la roca que es más alta que yo. Era bastante evidente en ese momento que habíamos dado en el blanco. Nos llevaba claramente de un lugar a otro. En ese momento me di cuenta que estaba en una especie de búsqueda arturiana. De pie cerca de las ruinas del Red Castle en Hoxton Park, Graham comienza a seguir las pistas. La primera línea dice: elevo mis ojos hacia las colinas. Existe solo un lugar donde puedo elevar mis ojos hacia las colinas, y es un enorme risco llamado White Cliff. Es el lugar más alto en varios kilómetros. Y el verso siguiente, en la secuencia de estos salmos, reza: llévame a la roca que es más alta que yo. La roca que se encuentra en la cima del White Cliff debe ser ciertamente la roca a la que se hace referencia. Cerca de la cima, Graham descubre una serie de cuevas artificiales que se cree eran antiguas minas de cobre utilizadas por los romanos. Ingreso en estas cuevas y comienzo a recorrerlas. Al final, salgo del otro lado de la colina donde se encuentra este risco. Luego encuentro un barranco profundo frente a mí, una hondonada muy impresionante que se abre entre las rocas. El verso siguiente dice: llévame al valle, una referencia aparente a la hondonada que acaba de descubrir. Una de las últimas referencias a los salmos reza: llévame a la casa del Señor. Cuando se llega al final de este valle, se observa una iglesia. Esa es la casa del Señor, así que pensé, vamos a este lugar particular. Una vez adentro, Graham lee los pasajes finales en la secuencia. Dirijo la mirada a la derecha y contemplo. Frente a mí se encuentra un vitral que muestra a los 4 escritores del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sostienen, tal como se espera, los evangelios que escribieron, a excepción de una de las figuras. La que supuestamente representa a San Juan sostiene un cáliz. Pienso que eso es extraño. ¿Por qué sostiene una copa? Debería sostener un libro. Extraordinariamente, Graham se entera de que la elaboración del vitral fue ordenada en el siglo pasado por Thomas Wright, el mismo hombre que publicó el poema con el código oculto. Pensé que esa debía ser la pista de algo que quería que encontráramos. Durante años reflexioné sobre lo que esto podría significar.
¿por qué ese vitral estaba ahí? La respuesta a este rompecabezas está en las figuras que se encuentran sobre los escritores de los evangelios: un toro, un león, un ángel y sobre San Juan, que sostiene el grial, un águila. Las cuevas que Graham acaba de atravesar guardaron una vez 4 estatuas que representan a estas 4 figuras. Y por supuesto, si la decisión era ocultar el grial en una de estas 4 figuras, esa debía ser el águila, porque es la que alude al grial en el vitral. Desafortunadamente, este hombre, Walter Langham, retiró en 1920 las estatuas. De acuerdo con un artículo de un diario local de ese año, cuando se movió la estatua del águila, se descubrió algo inesperado dentro de ella. Graham Phillips está a un paso del legendario tesoro. Graham Phillips busca una copa antigua que puede haber inspirado la leyenda del Santo Grial. La copa fue escondida por última vez aquí, en Hoxton Park, hace casi 200 años. Luego, en 1920, apareció de nuevo. Un hombre llamado Walter Langham trasladaba 4 estatuas del parque a su residencia cuando un accidente condujo a un descubrimiento curioso. Langham intentaba bajarlas por el risco y las sogas se rompieron. Las estatuas cayeron y se quebraron. Sin embargo, cuando la estatua del águila cayó al fondo del risco, la base se desprendió y dentro de ella había una copa pequeña. Durante mucho tiempo intenté adivinar lo que le había ocurrido a esta copa. ¿La habrá desechado este hombre? Es decir, él no tenía idea de su significado. Solo queda tomar una última acción. Graham busca a la bisnieta de Walter Langham. Para su sorpresa, ella sabe sobre el descubrimiento de su bisabuelo, pero tiene poca idea de su significado. En el ático registra cajas de artefactos de su familia. La expectativa de Graham es grande. Un misterio de hace 2000 años está en juego. ¿Es esta? Es esta. ¿Estás segura? ¿Es esta? Sí, definitivamente, es lo que mi madre tenía. Dios mío, esto es increíble. Esto es excepcional. Cuando vi la copa por primera vez, pensé que era algo diminuto. Parece literalmente una copa de huevo. Aun cuando no esperaba que fuese un cáliz de plata, oro o piedras preciosas, pensaba que tendría una apariencia un poco más impresionante que esta. No obstante, mientras más pensaba en ello, más me convencía de que si era algo que poseía una persona pobre de la Palestina del siglo I, tenía que ser algo poco impresionante. Aunque la copa parezca demasiado pequeña para haber sido utilizada en la última cena, Graham cree que se ajusta a la descripción de otro artefacto vinculado con la leyenda del Santo Grial. En la historia de María Magdalena, se supone que ella fue a la tumba de Jesús para ungirlo con fragancias. En esta copa que guardaba las fragancias, ella habría recogido la sangre que luego se convirtió en el cáliz mariano, el Santo Grial. Parece haber 2 tradiciones fusionadas en una. Por un lado, José de Arimatea, quien supuestamente recogió la sangre santa. Y por el otro está María Magdalena. En ambas hay copas. Andrew Collins ha investigado misterios históricos, como el Santo Grial, durante más de 20 años. Con la esperanza de conocer más sobre los orígenes de la copa, acompaña a Graham Phillips en una visita a la arqueóloga Rosemary Arscott, especialista en cerámica romana antigua. ¿Qué sentiría si encontrara esto en una excavación arqueológica? Lo primero que diría es que es algo de alto nivel, es algo muy valioso. No es el tipo de cosa que tendría una persona común. Usted dijo alto nivel. ¿Qué significa exactamente eso? Algo extremadamente valioso, es decir, si una persona común lo tuviera, sería un objeto muy venerado, sería algo muy valioso. Sin embargo, es probable que sea algo único, algo que fue especialmente importante, especialmente valioso. ¿En qué época lo ubicaría? En el siglo I después de Cristo. Entonces es romano. Sí, definitivamente.
A su juicio, ¿de qué parte del imperio proviene esto? Es muy probable que sea del cercano oriente. ¿Hablamos entonces del área de Palestina, Siria? Egipto, esa área. Esa área. Sí. ¿Para qué se habría utilizado? Un objeto de ese tipo se habría utilizado para contener óleos, algo que nuevamente sería bastante valioso. Data de la época de Cristo y parece haber sido elaborado en el área del mundo en la que se sitúan la vida de Cristo y los evangelios. Es una roca que se asociaría con el cercano oriente. En lo que a manufactura se refiere, no tiene su origen en Inglaterra. Me sorprendí completamente cuando vi la copa. Pensé, es una vasija de apariencia absolutamente soberbia. Mi primera reacción fue que probablemente era ónix del Mediterráneo del siglo I, independientemente de que haya sido traída directamente del Medio Oriente o que haya llegado a través de otros medios. Eso es algo muy difícil de determinar. Supongo que hay interrogantes que se desearían resolver y de las cuales nunca se sabrá la respuesta. No estoy seguro de si esta copa perteneció realmente a María Magdalena o si tuvo algo que ver con Jesús. Es probable que sí. Puede ser simplemente una tradición que se ha establecido a través de los años. Sin embargo, una cosa parece bastante cierta. Es una copa que ha estado en posesión de esta familia desde la Edad Media en el Whittington Castle. Además, el Whittington Castle parece haber sido motivo de inspiración del Grail Castle en las historias del rey Arturo. No se sabe si tuvo que ver con Jesús, pero en mi opinión es ciertamente la copa que inspiró el romance del Santo Grial. Sin embargo, en otra parte de Europa, las pistas apuntan hacia otras direcciones. En la Europa continental, una rama de la leyenda del Santo Grial se centra en el personaje bíblico de María Magdalena. Estuvo cerca de Jesús en sus horas finales, y algunos creen que tomó el Santo Grial y creó un santuario en el sur de Francia. Esta es la ciudad de Carcassonne. Dada su larga historia, es un destino turístico popular. No obstante, a pocos kilómetros de ahí se encuentra el secreto mejor guardado del área, la misteriosa aldea Rennes-le-Château. Situada en lo alto de una zona rural, Rennes-le-Château tiene ante sí una región de increíble belleza, una región cuyas vistas pintorescas esconden un pasado de sangre, fuego y fe. La creencia de que María Magdalena vino a Francia es realmente muy antigua y, en realidad, hay muchos pueblos del sur de Francia que fueron dedicados a ella como santa. La iglesia de Rennes-le-Château no es la excepción. En un brazo, María lleva la cruz. En el otro, el símbolo del Santo Grial. Hay personas que creen que puede estar enterrado en los alrededores de Rennes-le-Château, que el Santo Grial se encuentra en esta área. A lo largo de la historia, ha habido personas que creen en esa hipótesis. En realidad, mucho después de la época de María Magdalena, una historia de conspiración y derramamiento de sangre solo refuerza la leyenda. En la Edad Media, los cátaros eran una secta cristiana a menudo en pugna con el Papa en Roma. Construyeron fortalezas a lo largo del sur de Francia y se difundió el rumor de que guardaban un gran tesoro espiritual. Algunos creían que era una copa, el legado de María Magdalena. Otros creían que era un conocimiento secreto que amenazaba el poder de la Iglesia Católica. Una cosa es cierta, cualquiera que fuera el tesoro que los cátaros guardaban, no pudo salvarlos de una muerte brutal y trágica. Temeroso de su independencia, el Papa lanzó una cruzada en contra de la orden religiosa. Una a una cayeron todas sus fortalezas. En Montségur, en una actitud desesperada final, se ordenó quemar vivos a 200 cátaros.
Sin embargo, en las últimas horas, se llevaron en secreto su tesoro. Su destino final ha sido un misterio. Una teoría dice que fue llevado por tierra hasta Rennes-le-Château. Recientemente la atención se ha centrado en la iglesia de la pequeña aldea. La razón radica en la vida secreta de este hombre, representado aquí en su lecho de muerte en 1917. Su historia ha reabierto un misterio antiguo. La leyenda reza que en 1885, un sacerdote llamado Béranger Saunière llegó a Rennes-le-Château. Ahí estaba, un párroco pobre, en una aldea remota, perdida y pequeña. Cuando llegó sin un centavo, la iglesia se estaba cayendo. Era una construcción que tenía más de 2000 años y necesitaba un proceso de restauración. Al realizar las reformas básicas, decidió levantar la roca del altar, que estaba agrietada y se desmoronó. Descubrió que una de las dos columnas que la sujetaban estaba hueca. Dentro de ese pilar hueco encontró estos famosos pergaminos. A simple vista, los pergaminos contienen versos simples de la Biblia escritos en latín. Sin embargo, de alguna manera, casi de la noche a la mañana, transformaron la vida del párroco. Saunière viaja a París y se reúne con miembros de varias sociedades secretas. Lo ven excavando en el camposanto de noche. De repente, se vuelve adinerado. Los pergaminos lo convirtieron en un hombre rico. Básicamente acumuló mucha riqueza. Era el sacerdote de una aldea pequeña y, sin embargo, invirtió mucho dinero en restaurar muchas de las estructuras de la aldea. De acuerdo con la leyenda, los pergaminos contenían claves ocultas sobre el Santo Grial e información secreta sobre la Iglesia Católica. Esa información secreta quedó en el misterio, pero si estaba relacionada con la vida y muerte de Jesús, puede haber amenazado el poder de la Iglesia. Al analizarlo objetivamente, recibía pagos de alguien o de una organización que quizás pagaba por su silencio. Es posible que haya descubierto algo que fuera una gran vergüenza para alguien. Poco tiempo después, el comportamiento inusual de Saunière genera sospechas. Al ser confrontado, rehúsa revelar su secreto. Cuando aparentemente su obispo exigió saber el origen de su riqueza, Saunière dijo: "Lo siento, no puedo decirlo". En 1917, Saunière murió y su propiedad pasó a manos de su ama de llaves, Marie de Nernoux. Saunière le había contado a Marie. Me contaron que ella le había dicho a los habitantes de la aldea que ellos estaban caminando sobre oro, e hizo otras declaraciones por el estilo, pero nuevamente son solo rumores. Marie prometió que al final revelaría el secreto. Sin embargo, antes que esto ocurriera, quedó paralizada por un ataque apopléjico y perdió el habla. Poco después murió. Hasta ahí llega la historia del tesoro de Saunière. Marie aparentemente lo sabía, pero murió sin decirle a nadie. Durante décadas, la historia de la vida de Saunière se ha mantenido viva, más misteriosamente en estos pergaminos, que supuestamente son réplicas reales de los que Saunière encontró dentro de la columna de la iglesia. Un día, un aventurero llamado Henry Lincoln afirmó haber descifrado sus códigos secretos. Su descubrimiento cambia la manera como vemos al Santo Grial. Todos los años, la aldea francesa de Rennes-le-Château recibe a visitantes interesados en la información secreta perdida y los rumores del Santo Grial. De acuerdo con una leyenda, un sacerdote descubrió hace 100 años pergaminos ocultos en la iglesia de la aldea, pergaminos que lo enriquecieron. Los pergaminos originales se perdieron, pero en la década de 1950 las copias salieron a la luz en Francia. Los pergaminos originales que Saunière descubrió nunca fueron vistos. Lo que muchas personas toman como base cuando se ven imágenes de los pergaminos son reproducciones de fotografías de lo que supuestamente eran los pergaminos originales.
Henry Lincoln es coautor del libro clásico La Santa Sangre y el Santo Grial. Ha estudiado el misterio de Rennes-le-Château durante 30 años. Originalmente había considerado la leyenda de Saunier como simplemente eso, una leyenda. No obstante, las copias de los pergaminos y lo que ellas ocultaban lo sumergieron en el misterio mucho más de lo que se imaginaba. A simple vista, muestran pasajes de la Biblia escritos en latín. No obstante, una inspección más cercana revela una serie de claves o códigos secretos. Mientras analizaba estos pergaminos, comencé a descifrar el mensaje oculto. Simplemente saltó de la página. Aparentemente, la primera pista es muy fácil de encontrar. Lo primero que hay que hacer es tomar todas las letras resaltadas en el pergamino. Si se toman las letras que resaltan sobre las demás, se descubre el mensaje. Dice simplemente, a Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Dagoberto II fue un rey que gobernó en el sur de Francia hace casi 1500 años. Su dinastía real se relaciona a menudo con leyendas del Santo Grial. Eso me intrigó tanto que pensé, tal vez deba investigar un poco más para ver si encuentro otros mensajes ocultos ahí. Continué investigando y el material se hizo más amplio, profundo, denso y complejo. Todas estas son líneas cortadas hasta que llegamos al final, donde hay 4 líneas alineadas y aparecen las letras S, I, O, N, que por supuesto tienen significado. Sion es Jerusalén. Cuando llegamos a esta, tenemos un bloque de texto y lo que parece ser una flecha irregular con un indicador, tal vez N, en referencia a norte, y las letras N, O y S que no tienen significado. Sin embargo, acabamos de ver la palabra Sion en el otro pergamino. Simplemente le dieron la vuelta. Por alguna razón, quien quiera que haya escrito este pergamino desea que le demos la vuelta. Poco tiempo después, Henry Lincoln se planteó una hipótesis inusual que tiene su origen en el centro del Medio Oriente. Cuando el Santo Grial apareció por primera vez en la literatura, no se hacía referencia a él como el Santo Grial. Su primera referencia es una palabra simple, San Graal, que se deletrea S-A-N-G-R-A-A-L. San Graal. Me pregunté si la habíamos separado en el punto incorrecto. No es San Graal, sino Sang Ral, que significa sangre real. En la polémica teoría de Lincoln, la sangre no proviene del tipo usual de monarca, sino de un hombre llamado a menudo Rey de Reyes. Sugiere que María Magdalena llevaba en su vientre a un hijo de Jesús. De acuerdo con la leyenda, María Magdalena llegó a Francia portando su cruz y el grial. En términos de mi hipótesis, por supuesto, llevaba a un descendiente de Jesús. En realidad, su útero era el grial que portaba la sangre santa de Jesús. De los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, no hay sugerencia de alguna relación real entre ella y Jesús que no fuera la de discípula. Sin embargo, los evangelios gnósticos sugieren que existió algún tipo de relación romántica o marital entre ella y Jesús. Si María Magdalena llevaba en su vientre a un hijo de Jesús, sus descendientes podrían caminar secretamente entre nosotros en la actualidad. Es una teoría increíble, pero difícil de verificar. De ninguna manera intento decir que la Biblia lo interpretó mal, que esta es la hipótesis y que les presento la verdad. No lo sabemos. Simplemente no lo sabemos. Al investigar un poco más, el trabajo de Henry Lincoln conduce al descubrimiento más fascinante jamás visto en Rennes-le-Château. En la aldea francesa de Rennes-le-Château, las leyendas del Santo Grial hablan de derramamiento de sangre, tesoros ocultos e información secreta que data de la era de Cristo.
Algunos creen que la copa de la última cena está oculta cerca, mientras que otros piensan que el Santo Grial es algo menos tangible, algo que nunca sostendremos en nuestras manos. El explorador Henry Lincoln está convencido de que la respuesta al misterio local está en estos pergaminos. Cubiertos en pasajes bíblicos, fueron encontrados aparentemente por el párroco de la aldea hace 100 años. Lincoln cree que los mensajes ocultos en estos pergaminos lo conducirán al tesoro de Rennes-le-Château. Este pergamino es particularmente significativo porque es el que esconde el diseño geométrico sobre el cual se extienden las escrituras, y ese diseño geométrico era un pentáculo, una estrella de 5 puntas. El pentáculo es un símbolo de verdad, salud y eternidad. Se asocia también con el conocimiento oculto y secreto. Otra pista confirma la importancia del pentáculo. Se relaciona con María Magdalena, destacada en las leyendas que rodean a Rennes-le-Château. A lo largo de la historia, María Magdalena se ha asociado a menudo con el planeta Venus. Todos los planetas realizan figuras geométricas irregulares en el cielo, a excepción de uno. Se trata, por supuesto, de Venus, que crea un pentáculo perfecto en el cielo. Quizás el pentáculo indica de alguna manera el camino al tesoro. Al buscar más conexiones, Henry Lincoln dirige su mirada al paisaje que rodea la aldea. Luego, con la ayuda de un mapa, se da cuenta de que el misterio va más allá de lo que había imaginado. Pensé, ¿cómo encuentro un pentágono en el paisaje? Lo pensé por un rato y me di cuenta de que un pentágono está hecho de 5 triángulos superpuestos. Tal vez un triángulo sea más fácil de encontrar. Está el castillo de Rennes-le-Château, está el de Blanchefort y el Templar Commandery en Vesoul. Los marqué en el mapa y dibujé los triángulos. Y ahí estaban los ángulos internos de un pentágono. Pensé que para completar el patrón debía marcar las otras 2 ubicaciones. Las medí en el mapa y para mi sorpresa encontré que ya estaban marcadas en el mapa mediante puntos resaltados en la cima de una montaña llamada Serre de Lucé y sobre una montaña llamada La Soulane. Tenía 5 pisos montañosos naturales que formaban un pentágono perfecto en el paisaje. La posibilidad de descubrir un fenómeno geométrico increíblemente preciso en una configuración de montañas naturales debe ser absolutamente astronómica. Había un pentágono, el reflejo sobre la Tierra de los movimientos de Venus en el cielo. Este era un lugar santo. La geografía no podía ser otra cosa que coincidencia, o como algunos afirman, el producto de un deseo. Gran parte de la naturaleza problemática de esto es que si se dibujan líneas sobre un mapa y se hacen indiscriminadamente, se pueden encontrar patrones en cualquier lugar. Ahora, si es algo real o producto de la imaginación, es un asunto debatible. Los que dicen que seleccioné los lugares para ajustar las medidas e ignoran los lugares que no encajan, afirman que es producto de la imaginación. No hice nada para encontrar la figura, simplemente se presentó ante mí. De acuerdo con Henry Lincoln, el patrón no se limita a las montañas. La distancia encontrada entre los puntos del pentáculo del paisaje se repite en toda la región entre estructuras hechas por el hombre. Destacan las iglesias cristianas, muchas de ellas dedicadas a María Magdalena, protectora del Santo Grial. Existe una medida base que es 4.672.38 metros y va de un altar a otro de las iglesias. Además, descubrimos que esa distancia se repite una y otra vez entre las iglesias. Una teoría afirma que estos patrones podrían ser parte de un sistema de navegación antiguo que data de la época megalítica. En la era cristiana, las iglesias pueden haber sido construidas sobre estas ruinas de roca antiguas.
Sin embargo, otros creen que son claves de algo mucho más valioso y que al final conducirán a una información secreta relacionada con la vida de Cristo y el Santo Grial. Ciertamente, desde el punto de vista del público en general, un tesoro, una caja de oro y piedras preciosas, es algo emocionante y dramático, pero al final es banal. Es un artefacto. De esta manera, aunque la información secreta sea menos dramática, es mucho más valiosa, porque nos enseña algo. Existe la lección determinante que se revela en Rennes-le-Château. Existe el tesoro, existe la lección que aprendimos. Abramos nuestros oídos, escuchemos lo que nuestros ancestros nos dicen. Hablan alto y claro, y afortunadamente tenemos el conocimiento. Escúchenlos. Es el momento de que escuchemos y aprendamos un poco. Mi opinión personal es que hay muchas cosas que son claramente fabricadas. Sin embargo, una vez que se analiza el enorme tapiz de cosas, se observa que existen muchos misterios y rompecabezas colaterales que no se resuelven al decir simplemente es un truco. Cualquiera que sea el tesoro de Rennes-le-Château, creo que no es un tesoro físico, sino algo de alguna importancia espiritual o histórica. ¿Qué es exactamente? No lo sé. Podría ser el cuerpo de Cristo, podría ser la prueba de que tuvo descendientes, podría ser algo totalmente diferente. Cuando se trata del misterio del Santo Grial, quizás nunca tengamos la seguridad. La verdadera respuesta puede estar perdida en el tiempo. En mi opinión, la búsqueda del Santo Grial nunca acabará. Cuando divulgué por primera vez el hecho de que había descubierto esta copa, que podría ser el Grial original, por lo menos 20 catedrales y abadías de toda Europa afirmaron que tenían el Santo Grial. Al final, el mismo Vaticano tuvo que intervenir, haciendo un anuncio oficial de que ninguno de esos era el Grial verdadero, porque el verdadero estaba en el Vaticano. Esa fue la primera vez que escuché esa noticia, así que incluso el Vaticano afirma tener el Santo Grial. Al final, la recompensa más valiosa de la búsqueda podría ser simplemente lo que nos dice acerca de nosotros mismos. Es una historia en la que deseamos creer, un producto de nuestro deseo. Puede que no haya un artefacto físico llamado Santo Grial, puede que no haya siquiera descendientes, pero creo que la significación de un mito, cuando el mito fue importante, es importante y será importante, se logra a través de la creación, transmisión y comprensión de los mitos que entran en contacto con una de las partes más importantes de los seres humanos. Hablamos a menudo de personas que buscan el Santo Grial. Lo importante acerca del Santo Grial no es el descubrimiento del Santo Grial, sino la búsqueda misma.